Buenos días, hermanos. Buenos días, ¿cómo están todos? Amén. Mi nombre es Eduardo y muchas veces en la iglesia preguntamos, ¿por qué tenemos que cantar tanto? No es la palabra de Dios el objetivo, el punto de lo que tenemos para nuestro servicio, nuestro culto aquí. Y siempre la respuesta es que las alabanzas preparan nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Y yo le quiero dar gracias a nuestro grupo que nos guía todas las semanas fielmente a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Y le quiero decir algo, anoche no dormí muy bien. Y venía preocupado, me voy a recordar de todo lo que tengo que decir, estoy cansado. Y estaba ahí cantando esa canción, Él nunca fallará. Y me recordó en ese momento el Espíritu que aunque yo falle hoy, Él no va a fallar. Él va a comunicar su palabra, Él va a tocar sus corazones. Sea lo que yo haga, ¿no, verdad? Y eso nos libera. Bueno, hablando de que Él nunca fallará, estamos pasando ahora por una serie que se llama Fiel hasta el fin. Porque Él nunca fallará, nosotros podemos permanecer fieles hasta el fin. Y esta serie que estamos pasando está basada en la carta de Pablo a Timoteo. Y como hemos visto en esta carta, Pablo continúa animando a Timoteo diciéndole, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y después le dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y al seguir en esta carta, vemos la exhortación total de Pablo, es de continuar fiel hasta el fin, de terminar la carrera bien, permaneciendo en el Señor. Embarcando hoy en el siguiente pasaje de segunda de Timoteo 2, del 14 al 19, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la práctica más peligrosa dentro de la iglesia que nos puede dividir, debilitarnos, confundirnos? Quizás basados en experiencias que hemos tenido en otras iglesias, se nos ocurre decir, bueno, falta de asistencia regular. Cuando los hermanos no vienen todos los domingos, vienen cada 3 domingos, cada 4 domingos, cuando se le ocurre. Y no podemos tener una asistencia regular. O quizás dice, bueno, falta de dedicación. Aun cuando vienen, no participan, no sirven, no se involucran en el ministerio de la iglesia, nada más que están ahí como expectantes, como audiencia, pero no están involucrados en la obra del Señor. O quizás, hablando de la música, dice, bueno, falta de música buena. No me gustan las canciones de esa iglesia. No me llaman al Señor. Quizás ese sea el problema. O falta de un predicador ferviente, un predicador que comunique la palabra de Dios de una manera vaya, que me dé ánimo. Quiero que me grite un poco, ¿no verdad? O quizás es falta de amor. Los hermanos no se están amando de la manera en que se deben amar y eso causa problemas. Dependiendo de la situación y donde usted está, todas estas faltas pueden tomar una ocasión de dividir y debilitar a la iglesia. En el pasaje que exploramos hoy, Pablo nos presenta un peligro grande y también ofrece un antídoto para prevenir y derrotar este peligro. Y sin cambiar muchas pantallas y tener muchos versículos en la pantalla, yo quiero ir ahí a ese pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Pero para tomar un poco de impulso voy a empezar en el versículo 11. Y dice ahí en el versículo 11, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel
pues no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Entonces, Pablo aquí en esta sección, empezando en el versículo 14, encomiéndale a Timoteo diciendo: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Empieza recordándole esto. Esto apunta a los dos versículos anteriores que empiezan con: palabra fiel es esta. Él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. La fidelidad de Dios y su palabra informan y califican la instrucción que Pablo le está dando a Timoteo. Y este es un encargo solemne delante de la presencia de Dios. Encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Ese encargo continúa en el mandato comunicado anteriormente en el mismo capítulo 2, donde dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Claramente, el contexto inmediato de este pasaje y de esta carta, este encargo, incluye la enseñanza fiel de la palabra fiel por aquellos que son fieles. La enseñanza fiel de la palabra fiel por aquellos que son fieles. Fieles hasta el fin. Es un encargo de recordar esto a esos hombres fieles que por su madurez son calificados para enseñar también a otros. Y después, en unos minutos, vamos a profundizar eso más. Que este encargo se hace delante de la presencia de Dios determina que esto no es algo casual. Esto no es algo que podemos hacer si nos conviene o si se nos ocurre, o de una manera casual. Es un encargo dado bajo la reverencia al Dios que es fiel y que nos da su palabra fiel para hombres fieles. Y el encargo empieza con aquello que debemos de evitar. Dice: no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Esta no es una discusión paciente o calmada, sino que lleva el sentido de rencillas, de conflicto, de pleito. El mandato en realidad se puede traducir: evita el pleito de palabras. Aparentemente esto era un problema que ocurría frecuentemente en la iglesia de Éfeso. En su primera carta a Timoteo, Pablo le escribe esto: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo. Ahora, ahí está esa palabra otra vez. Ya la hemos visto 3 veces, el encargo. Advirtiendo de que alguien que causa división. Después, en esa misma carta dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas
de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pablo esencialmente le está advirtiendo a Timoteo que si ve a alguien torciendo la palabra de Dios, creando conflicto con enseñanzas controversiales, interesado más en controversia y pleito, evita a esa persona. Cancela, elimina esa discusión. Si no edifica el cuerpo de Cristo, si no anima a los hermanos a avanzar en su fe y la obra del Señor, si crea confusión y división, evítalo, recházalo, quítalo de ahí, sácalo de la iglesia. Por eso sigue diciendo, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Ahora, de cierto, de vez en cuando tenemos conversaciones difíciles entre nosotros, en las cuales discutimos conceptos complicados de la palabra de Dios. Quizás hasta tenemos diferencias de interpretación. Tenemos diferentes opiniones. A veces tenemos hasta que corregir el error de un hermano. Como leemos después en esta misma carta. Le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pero nuestra discusión debe de proceder en humildad, con el objetivo de edificar y crecer en la palabra. Si yo voy a corregir a un hermano, lo voy a hacer en amor, con humildad, para su bien, no para mi vanagloria, no para ganar el argumento. El punto no es lo que yo opino, lo que yo creo, el punto es la palabra de Dios que edifica al cuerpo de Jesucristo. El propósito de una discusión saludable es que todos crezcamos en nuestro entendimiento y al hacerlo edifiquemos la iglesia. En contraste, Pablo le dice a Timoteo que evite palabrerías vacías y profanas. En el idioma original, esta frase lleva un sentido de hablar tonterías, con palabras mundanas sin valor eterno. Y el efecto de esas palabrerías es que lleva a los participantes a la impiedad, al distraerlos de la palabra fiel, al trastornar y confundir la verdadera palabra de Dios. Estas palabrerías llevan al oyente a una vida impura. Como dice Pablo luego en esta misma carta, a los que escuchan estas palabrerías, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y fíjese lo que pasa si no se evitan esas palabrerías, se extenderán como gangrena. Esta es una imagen fuerte, quizás más fuerte que la que Jesús usó cuando dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y con la levadura se estaba refiriendo a su enseñanza, a lo que decían. El significado es igual. La levadura, esa enseñanza falsa de los fariseos, se esparce y se infunde por todo el pan. Y la gangrena, en una imagen más fuerte y hasta, diríamos dolorosa, infecta al cuerpo y no se detiene, resulta en una muerte y una muerte dolorosa. La enseñanza falsa, visualizada como levadura y gangrena, debe de ser detenida. ¿Qué hacen a veces cuando hay gangrena en la pierna, vamos a decir? A veces tenemos que hacer una solución severa, ¿no verdad? Debe de ser detenida antes de que mate al cuerpo. Y en el mero medio de esta instrucción, Pablo le da a Timoteo el antídoto, la medicina para esta gangrena. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La frase procura con diligencia lleva el sentido de hacer algo con intenso esfuerzo y motivación. Si vamos a manejar la palabra de Dios de la manera en que Dios quiere que la manejemos, eso, una vez más, no puede ser algo casual. Tiene que ser algo a lo que nos dedicamos con toda nuestra energía, con toda nuestra pasión. Y si el encargo de Pablo
el encargo que Pablo da en el versículo 14 es serio, porque una vez más ocurre en la presencia de Dios. Aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Entra a la presencia de Dios. Esto no es una cuestión de lo que opinen los hombres, de si Timoteo está haciendo la cosa bien o la cosa mal. La opinión suprema que lleva el peso total es la de Dios. El Dios fiel, que da la palabra fiel a hombres fieles. ¿Y qué quiere Pablo que la opinión divina declare? Que Timoteo esté aprobado. Aprobado como alguien que es genuino sobre la base de pruebas. De ser valioso y precioso como el oro que pasa la prueba del fuego. Y siendo aprobado, es un obrero que no tiene que tener vergüenza. No tiene que abochornarse por lo que dice, porque está seguro de que está manejando la palabra de Dios con precisión. Esto resulta cuando ese obrero no se involucra y diluye su trabajo con palabrería, sino que maneja con precisión la palabra de verdad. Otra traducción dice, usa bien la palabra de verdad. Otra más dice, interpreta rectamente la palabra de verdad. Y una más, enseña debidamente el mensaje de la verdad. Aunque vemos el sentido de interpretar y comunicar la palabra de Dios correctamente en una variedad de traducciones aquí, también en la variedad vemos que quizás hay un problema de traducción aquí, algo que retó a los que estaban traduciendo estas palabras del idioma original. El lenguaje original se puede traducir directamente con la frase cortar un camino en una dirección recta. Ya pueden ver por qué no lo tradujeron directamente. Nosotros no pudiéramos entender eso directamente tampoco. Y entonces, eso de comunicar o enseñar o estudiar la palabra de Dios es cortar un camino de una manera recta. Y comunica el sentido de guiar la palabra a través de un camino recto. En el contexto de la advertencia de Pablo contra palabrerías, Timoteo, el obrero aprobado, debe guiar el estudio de la palabra de Dios rectamente, sin desviarse a la izquierda o a la derecha con discusiones inútiles. El objetivo es proclamar la exacta y precisa palabra de verdad. La palabra de verdad. Vean, hermanos, que cuando nuestro discurso se desvía a otros asuntos, a filosofías humanas, se disminuye o se niega la palabra de verdad. Aún podemos admitir que en la iglesia podemos hablar de muchas cosas que al principio parecen buenas, hasta idóneas, razonables. Por ejemplo, pudiéramos discutir asuntos sociales y políticos. A mí me encantaría, porque a mí me gusta ver todas las noticias y decirle todas esas cosas, pero ¿qué fruto lleva eso? Hasta pudiéramos concebir que nuestro discurso, nuestras opiniones están alineados con la palabra de Dios, con el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando alguien no está de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa cuando hay otros puntos de vista que merecen consideración? Entonces nos podemos meter en una discusión que nos lleva a desacuerdo y división. Y mientras hacemos esto, ¿qué pasa con la palabra de verdad? ¿Cómo avanzamos la proclamación del Evangelio cuando nos distraemos con esas situaciones y esas discusiones? Aquí pudiéramos concebir muchos ejemplos de discusiones quizás que algunos de ustedes han tenido y asuntos que nos pueden llevar a discusiones inútiles. Por ejemplo, yo he oído a muchos cristianos discutiendo si mandan a sus hijos a la escuela pública o si los mandan a una escuela privada o si los educan en su propia casa para estar asegurados de que le van a dar la doctrina cristiana. Al final del día, aunque cada una de estas posiciones tiene sus méritos, ninguna de ellas tiene clara base en las Escrituras y producen desacuerdo y división. ¿Y qué diríamos de asuntos políticos? Un partido me dice, y yo estoy de acuerdo con él, que
que debemos de proteger las vidas de aquellos que no han nacido todavía. Que la vida es preciosa delante de Dios, que Él nos ha creado a su imagen. Eso es bíblico. Entonces yo solo puedo apoyar a ese candidato. Otra persona, otro hermano me viene y me dice, sí, pero el candidato que se opone a este candidato es el que va a apoyar a los pobres y a los desamparados. ¿Y no nos dice la Biblia que debemos de apoyar a los pobres y a los desamparados? Y ahí nos quedamos. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Quién está? Y mientras estamos discutiendo todo eso, ¿qué pasó con el Evangelio? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? Nos estamos distrayendo. Y si de verdad averiguamos un poquito más, ninguno de los dos candidatos, ninguno de los dos partidos que representan son divinos. Tienen faltas. Hacen cosas que están en contra de la Biblia y del Evangelio, los dos. Los tres, los cuatro, sean lo que sean. Si estas discusiones no son llevadas con gracia, pueden también producir división, desacuerdo. Y últimamente pueden distraernos del Evangelio y de la palabra fiel. Pero más que otro asunto que nos puede desviar, es cuando no tenemos cuidado y introducimos enseñanzas falsas o erróneas. Aquellas discusiones que se basan en filosofías humanas e interpretaciones erróneas producen una enseñanza falsa. En su carta a Timoteo, Pablo menciona con nombre que esos deben ser avergonzados. Pablo los menciona por nombre. Ahí están Himeneo y Fileto haciendo problemas en nuestra iglesia. Como está pasando en la iglesia de Éfeso, la cual Pablo dejó a cargo de Timoteo, podemos ver que estos hombres eran los dos de los que Pablo profetizó allá en el libro de Hechos, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Le digo eso. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Y cuál era la cosa perversa que Himeneo y Fileteo estaban diseminando? Estaban diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Y miren el efecto que esta palabrería perversa tenía. Trastornaba así la fe de algunos. Esta enseñanza falsa proponía como dice que ya la resurrección había pasado. Trastornaba la enseñanza de Pablo, cuando por ejemplo allá en el libro de Romanos decía, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ya parece que ya la nueva vida ha empezado. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Usando versículos como estos, erróneamente, incompletamente, puede llevarnos a una conclusión falsa de que la resurrección es solo un asunto espiritual. Jesús resucitó, nosotros nos levantamos con Él y ya tenemos vida nueva. De verdad que tenemos vida nueva. Pero eso es todo lo que significa la resurrección. Y entonces, ya que hemos creído en Cristo por fe, entonces podemos ser resucitados con Él y ya tenemos la vida nueva y ya. Esa es la resurrección. Sin embargo, al considerar todo lo que Pablo dijo de la resurrección, no podemos llegar a esa conclusión. Por ejemplo, mira lo que dice aquí en 1 Corintios. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Es decir, nuestro cuerpo es transformado, glorificado. En nuestro estudio bíblico de los jueves, en una semana, vamos a hablar de la glorificación. La glorificación es lo que significa eso para nuestra salvación.
Y de esto está hablando Pablo. Esta enseñanza falsa en Éfeso negaba la manera física en que Jesús había resucitado. Él resucitó con un cuerpo físico. Y le dice Pablo así: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y un poquito después dice: si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces el efecto, como le está diciendo a Timoteo, de tener una enseñanza falsa de la resurrección es que destruye nuestra fe, destruye la fe de aquellos que creen en eso. En segundo lugar, esa enseñanza falsa, y a veces nosotros lo hacemos, por eso lo estoy mencionando, esa palabrería que proponía una resurrección espiritual que ya había ocurrido, incorporaba la filosofía humana, griega, que decía que ser espiritual es lo supremo y el cuerpo es secundario para ser abandonado. Esto dañaba la fe de muchos porque, por ejemplo, decían que mientras ellos mantenían pureza espiritual, no importaba lo que pasaban con sus cuerpos. ¿Pueden ver esa distinción? Podían pecar de cualquier manera con sus cuerpos y siempre y cuando que están en oración espiritual, ya, eso está bien. ¿Y qué tipo de esperanza futura tenemos si no llevamos la convicción de que un día nuestros cuerpos serán levantados incorruptibles? La esperanza de nuestra fe incluye la realidad de que un día nuestros cuerpos van a ser glorificados. Van a ser como el cuerpo que Jesús tiene ahora, el cuerpo que Él tenía cuando resucitó. Seremos glorificados con Él. Nuestros cuerpos serán hechos incorruptibles, completamente sanos, sin enfermedad y dolor. Esa es la esperanza total que tenemos. Y juntos con aquel que mostró a Tomás sus llagas y heridas en su cuerpo físico, como prueba de su resurrección, viviremos bajo nuevos cielos físicos y en una nueva tierra física, en una creación restaurada y reconstruida por nuestro Dios, el Creador del mundo. Nuestra esperanza es al mismo tiempo espiritual y corporal, espiritual y física. Y esta era la esperanza total que esa enseñanza estaba destruyendo. Sin embargo, la palabra fiel y verdadera que nos da fe y nos hace crecer en nuestra fe, como leemos en Romanos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, no las palabrerías. La palabra de Cristo es la que hace nacer y crecer nuestra fe. Esta fe nos mantiene sólidos en nuestra esperanza, sólidos de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Por eso es que allí, en su carta a Timoteo, Pablo declara: no obstante, el sólido fundamento de nuestro Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Para aquellos que son fieles a Dios, la palabra fiel nos da esa esperanza. Estamos asegurados con un doble sello. Un doble sello. El Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Sabe quiénes somos personalmente. Camina con nosotros día a día. Él no se aparta de nosotros. Y por eso, porque Él no se aparta de nosotros nos apartamos de la iniquidad. Vivimos una vida aparte del pecado. Demostramos su obra transformadora en nuestras vidas. Muy bien. Hemos discutido este pasaje versículo por versículo. Lo hemos comparado con otros versículos que nos ayudan a entenderlo mejor. Y hemos contrastado las palabrerías vacías y profanas con la manera en que el buen obrero, maneja y corta la palabra de Dios con precisión. Pero quizás nos preguntamos ahora: ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo me ayuda esto a vivir mejor? Para responder estas preguntas, quiero enfocar nuestra atención una vez más en el mandato positivo
que Pablo da en este pasaje. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ser obreros diligentes y aprobados que manejamos la palabra de Dios con precisión? Para terminar nuestro tiempo hoy, quiero sugerir un acróstico para que quizás nos recordemos un poquito mejor. Y el acróstico se encuentra en la palabra amar. Amar. En primer lugar, la palabra de Dios debe ser para nosotros un tesoro. Algo que anhelamos oír y leer. Como dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura de la palabra de Dios? A escucharla, a leerla. ¿Y cómo indica ese tiempo que tú dedicas, la energía que inviertes en la palabra de Dios, la estima que le tienes, la importancia que le das? ¿Es tesoro en tu vida, de verdad? Si vamos a ser obreros que manejamos la palabra de Dios, el primer y obvio paso es que la debemos oír y leer regularmente, como una disciplina que tenemos todos los días. De la misma manera que comemos, dormimos y hacemos otras cosas en el baño, debemos de leer la palabra de Dios como algo regular en nuestra vida. El segundo paso que yo quiero sugerirle hoy es meditar. En nuestras vidas cotidianas nos pasamos mucho tiempo haciendo muchas cosas que nos quitan tiempo para parar, pausar y decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cuántos de nosotros examinamos nuestra vida de una manera regular? Y aquí tenemos la palabra de Dios que nos comunica su voluntad. Debemos de pausar y decir, Señor, ¿qué quieres cambiar en mi vida? ¿Qué quieres transformar en mi vida? Como dice Josué, capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y mire lo que dice el Salmo 119, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Y unos versículos después dice, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, cuando no puedo dormir, para meditar en tu palabra. Hay veces que cuando, ya sobre todo cuando nos ponemos un poco más viejos, como yo, no podemos dormir en la noche. Y nos quedamos ahí acostados y empezamos a pensar lo que viene mañana, lo que viene la semana que viene, cuántos pagos tenemos que hacer. Hermanos, le voy a recomendar algo. En vez de hacer eso, medite en la palabra de Dios. Alabe en su mente al Señor también. Eleve una canción. Hágalo calladito porque no quiere despertar a su esposa o a su esposo, ¿no? ¿Verdad? Pero haga eso. Es transformativo. Estas ocasiones de profunda meditación en la palabra de Dios son esenciales y preciosas. En ellas Dios nos comunica su voluntad y nos extiende su amorosa obra transformadora en la que Él expande nuestros corazones y crece nuestra capacidad para servirle. Vinculada con nuestra meditación es nuestra habilidad de estudiar, de aprender. Aprender lo que la palabra fiel nos está comunicando. Hay veces que cuando meditamos, para meditar un poco mejor, necesitamos estudiar, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que estoy leyendo? Y necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios. En mi propia experiencia, muchas veces ocurre al revés. Estoy estudiando la palabra de Dios y eso me causa meditar en su palabra. Puede ocurrir en cualquier dirección. Meditar, aprender o aprender y meditar. Como leeremos en algunas semanas, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para ser obreros aprobados que manejamos la palabra de Dios con precisión,
meditamos en ella y la estudiamos. El resultado es un obrero equipado para toda buena obra. Hay veces que queremos hacer buenas obras, pero no tenemos fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es la lectura, es la meditación, es el estudio de la palabra de Dios, que nos lleva a ser obreros equipados para toda buena obra. Pero mire también, como dice, para enseñar y para instruir, entre varias cosas. Esto nos trae al último punto de nuestro acróstico. El obrero aprobado reparte la palabra de Dios, la comparte. Ese obrero tiene la capacidad de enseñar e instruir la palabra fiel con aquellos que necesitan instrucción. Hay veces que como cristianos nos sentimos cómodos de venir todos los domingos y quizás hasta el jueves y nos sentamos ahí y recibimos. Nos quedamos como discípulos siempre aprendiendo, nunca compartiendo o repartiendo la palabra de Dios. Pero mire cómo Jesús se refiere a esto. Dice, un discípulo no está por encima de su maestro, pero ¿algún discípulo? ¿El discípulo especial? ¿El más educado? Todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Hermanos, aún Jesús quiere que los discípulos pasen a más de ser estudiantes, de ser aprendices, que lleguen a ser maestros. Y yo creo que basado en este pasaje y en otros pasajes que hay en la Biblia, por ejemplo, allá en Hebreos capítulo 5, al final del capítulo 5, todos nosotros tenemos una capacidad de nuestra propia manera de compartir, de repartir, de enseñar la palabra de Dios. Según Dios nos equipa por medio de su Espíritu y según nos preparamos para hacer eso. Todos debemos de incluir la capacidad de compartir la palabra de Dios con otros. A veces lo hacemos de una manera simple, porque yo soy una persona simple, o quizás lo hacemos de una manera más sofisticada, o algo en el medio. Todos tenemos la oportunidad, la capacidad de hacer eso. Yo creo en eso. Las dos primeras iniciativas que hemos visto en nuestro acróstico, entonces, son más bien personales. Las podemos hacer nosotros mismos. Pero quizás no estás seguro de cómo estudiar, o más allá, cómo enseñar la palabra de Dios. Quizás estás un poco tímido, no sé tanto, no sé cómo hacerlo. Como primer paso, te encomiendo a que participes en uno de los estudios bíblicos que tenemos. Tenemos estudio bíblico los jueves, tenemos estudio bíblico de mujeres y tenemos estudio bíblico de hombres. Venga a participar y ahí puede aprender, no solo de la palabra de Dios, pero puede aprender cómo todos estamos aprendiendo y enseñando juntos la palabra de Dios, gracias a su Espíritu. También preparando ahora un estudio, como un seminario especial de capacitación, donde vamos a explorar métodos de estudio y de enseñanza. Cuando anunciamos esto al comienzo, quiero animarte a que participes. Vamos a empezar los jueves, en la temporada que viene después de la Navidad, del Año Nuevo. Vamos a empezar haciendo como un viaje por la Biblia y vamos a ver dónde están los libros de la Biblia y cómo se relacionan históricamente y después cómo están escritos como literatura para poder enseñarlos. Y entonces, después de eso, un sábado o varios sábados vamos a tener como un día dedicado para darle herramientas, métodos de estudio y de enseñanza. ¿Okay? Así que pongan eso en su mente. Y cuando pase la lista, cuando le pongamos la lista allá atrás, pues venga a participar. Ahora, no hacemos esto de aprender la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. No hacemos esto para ser eruditos, perfectos, más superiores que los otros. No, todo esto lo hacemos gracias al amor de Dios y de Cristo por nosotros. Y porque amamos a aquellos que necesitan la obra transformadora de la palabra fiel en sus vidas. Como obreros aprobados que cortamos la palabra de Dios con precisión, amamos a Dios, amamos a su palabra y amamos a aquellos que necesitan su instrucción e influencia transformadora. Mi esperanza y oración por todos ustedes es que crezcan
en su capacidad, en su habilidad de hacer esto. Crezcan en esa palabra fiel de aquel que permanece fiel para nosotros, que debemos permanecer fieles hasta el fin. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has confiado en nosotros. Este milagroso libro es inspirado por tu Espíritu Santo, iluminado por tu Espíritu cuando nosotros lo estudiamos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas también, has confiado en nosotros la obra de estudiar tu palabra y comunicarla a aquellos que la necesitan. Señor, anímanos en nuestros corazones, en nuestras mentes, por tu Espíritu, para no quedarnos tímidos, sino para encalentar ese fuego que tú has encendido en nosotros por medio de tu palabra y por medio de la obra de tu Hijo que murió por nosotros y resucitó por nosotros, para que nosotros no solo tengamos vida nueva ahora, pero que un día resucitemos también con Él. En tu nombre oramos todas estas cosas. Amén. Y ahora, hermanos, quiero invitar a nuestros sugieres a pasar al frente. Vamos a tener un tiempo especial de la Santa Cena. Y es también una enseñanza que encontramos en este libro fiel, esta palabra fiel, de cómo hacemos la Santa Cena. Aquellos de ustedes que no tienen los elementos, por favor, levanten sus manos para que podamos compartir con ustedes. Tenemos aquí algunos. Tenemos aquí algunos que necesitan los elementos. Gracias a Dios que Él nos ha dado este recuerdo, esta ocasión para conmemorar lo que Él ha hecho por nosotros, lo que su Hijo hizo por nosotros. Ya cuando tengan los elementos, aquí tenemos un hermano más, pues ya estamos listos con el... Creo que el hermano Miguel aquí... No, ¿ya lo tienes? Ok, ya está bien. Muy bien. Bueno, dice aquí, en el capítulo 11 de Corintios, de Primera de Corintios, dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Ahí está la enseñanza. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Tomen y coman. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Toman y beben. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta el día en que Él venga. Muchas gracias, hermanos, por participar con nosotros en esta ocasión bella. Ahora quiero invitar al grupo de oración que pase al frente y quiero recordarles también que al final de nuestro servicio vamos a tener ujieres atrás con canastas para la ofrenda de benevolencia. Para aquellos que están en gran necesidad en nuestra iglesia, nosotros colectamos una ofrenda de benevolencia para ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Oremos una vez más. Señor, ahora que nos despedimos, te pedimos tu protección y tu ánimo a través de esta próxima semana. Señor, te pedimos que esta ocasión en la cual hemos venido aquí a participar de alabanzas y de tu palabra y en oración y también en la Santa Cena, que no sea una ocasión de un día, sino que sea algo que nos avanza y que llevamos con nosotros el resto de la semana
para permanecer fieles en ti y en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos todas estas cosas. Amén.